Gracias a Dios. Bienvenidos, Shalom, la paz de Cristo con todos. Gracias a Dios. Hoy tenemos el tema de agenda para los que se van en el arrebatamiento. Gloria a Dios. Vamos al libro de Apocalipsis. Ahí lo van a tener en sus pantallas, Apocalipsis 19, si trae su Biblia. También los que están aquí con nosotros en este lugar, pues vamos a leerlo en la Biblia o lo podemos leer ahí en la pantalla. Dice así, Apocalipsis 19, 7 y 8. Venimos a aprender de la palabra de Dios, de la Biblia. Su palabra es viva y eficaz. Amén. Dice, gocémonos y alegrémonos. Aleluya. Y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, la iglesia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos, de los apartados, de aquellos que nos hemos apartado para Él. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Gracias a Dios por su palabra. Hoy en este tema vamos a preguntarnos, ¿verdad? ¿Cuál es el destino de los que se vayan a quedar en este mundo después del arrebatamiento? ¿Cuál es el destino? Ya vimos y vamos a estar hablando la próxima semana también cuál es el destino de aquellos que se vayan en el arrebatamiento. Pero hoy vamos a hablar de cuál es el destino de los que se van a quedar en el mundo después de que venga el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Hemos visto que para entender a profundidad la profecía bíblica es necesario que entendamos las fiestas del Señor, que el Señor le habló a su pueblo Israel, ahí en Levítico 23. Dios les pidió a su pueblo que le celebraran 7 fiestas. 7 fiestas. Y esas fiestas, que ya hemos hablado de ellas, o por lo menos de las 5 primeras fiestas. El domingo pasado hablamos de la fiesta de Yom Teruah, de la fiesta de las trompetas, que tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Hoy vamos a hablar de los que se quedan, de los que se hayan quedado en esa fiesta. Para esto, y vamos a dar un manual de supervivencia para los que se quedan. Voy a leer en Mateo 24, 37, 42, esa sí está en las pantallas. Di nada más como que una introducción para la siguiente. Pero en esta sí, Mateo 24, 37, 42. Dice así, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, uno será tomado y el otro dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no saben a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Qué sucederá en el mundo posterior al arrebatamiento? ¿Habrá gran confusión en el mundo? ¿Se irá poca o mucha gente? Nos podemos preguntar. Muchos desaparecerán en el rapto del mundo, del mundo. ¿Quiénes se irán en el rapto? ¿Verdad? Nos podemos también preguntar. ¿Qué tanto afectará al mundo la partida de la iglesia? Gloria a Dios. Todo eso lo vamos a
a estudiar el día de hoy, a ver en la palabra de Dios. De entrada, ¿por qué podemos decir que unos se van en el arrebatamiento de la iglesia de Cristo y otros se quedan? Bueno, Jesús mismo nos enseñó la parábola del trigo y la cizaña. Acuérdense que las parábolas son métodos de enseñanza que Jesús utilizó, con los cuales, con un ejemplo de alguna situación en el mundo, lo comparaba con un principio del reino de los cielos. Esa es una parábola. Jesús utilizó ejemplos terrenales para hablar de cosas, de misterios espirituales, eternos. Amén. Y por ejemplo, en la parábola del trigo y la cizaña, es más, vamos a leerla, dice ahí Mateo 13, 24, en adelante dice: Jesús les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Está hablando de un campo, de una semilla, algo aquí terrenal, ¿verdad? Dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo, entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que pues vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña también arranquen con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno con lo otro hasta la cosecha, hasta la siega. Y al tiempo de la cosecha, yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Miren, esta parábola que nos enseñó Jesús hace casi 2000 años, de que existe la iglesia de Cristo. Jesús dijo que durante la existencia de la iglesia de Cristo crecería el trigo y la cizaña juntamente. Y esto sería hasta el fin del periodo de la iglesia. O sea que en la iglesia, ¿qué vamos a encontrar? Trigo, una buena semilla, pero también habrá cizaña. La cizaña es un tipo de maleza que es venenosa, muy parecida al trigo, se parece. Creo que hasta les mandé un día una foto, la diferencia entre el trigo y la cizaña, que se parecen muchísimo. Pero aquí la cizaña, Jesús la está comparando con los hijos del mal o del maligno, la gente que no es salva. Aquellos, por ejemplo, que dicen ser cristianos, pero que en realidad no lo son, que asisten a una iglesia cristiana, pero que no han nacido de nuevo, no son verdaderos cristianos, continúan bajo la potestad, el poder del maligno. Porque déjame decirte una cosa: si no estás bajo el poder de Cristo, bajo la gracia de Cristo, bajo la salvación de Cristo, dice la palabra, que entonces estás bajo la potestad del maligno. Una gran verdad. Y el trigo es una semilla que representa a los hijos del reino de Dios, quienes verdaderamente por su fe puesta en Jesús, entonces ya son parte, están dando fruto en el reino de Dios. Entonces, entendemos en primer lugar que en el tiempo de la iglesia de Cristo hay trigo y hay cizaña. Miren, no nos podemos engañar, porque no todo el que asiste a una iglesia cristiana o aquellos que dicen que son cristianos, allá afuera, ¿verdad? Muchos dicen: no, pues yo soy Dios, yo sí creo en Dios, hasta soy cristiano, ¿verdad? Pero no todos los que asistan, por ejemplo, a una iglesia cristiana son verdaderos cristianos. No todos han recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no han puesto verdaderamente su fe en Jesucristo. O sea, para nacer de nuevo, primeramente tenemos que poner nuestra fe en Jesús. Un día Nicodemo, un gran religioso, de los meros del Sanedrín, que conocían la Torá, los 5 primeros libros de Moisés, para ser parte del Sanedrín en los tiempos de Jesús, y para ser parte de esa élite de supuestamente santos que servían en el templo de Dios, tenían que aprenderse la Torá
los 5 primeros libros de Moisés de memoria, o sea, se la conocían. Se acercó un día a Jesús y le dijo de noche, porque fue de noche, porque no quería que lo descubrieran, porque habían dicho los del Sanedrín, los sacerdotes del templo, habían dicho que los que se acercaran a Jesús o creyeran en Jesús los iban a echar para afuera. Entonces Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, o sea, no es suficiente con la religión que tienes, con lo que conoces de la palabra, tienes que nacer de nuevo. Así le dijo Jesús a este hombre. Entonces, en una iglesia asisten tanto verdaderos creyentes, en la iglesia de Cristo, que han nacido del Espíritu Santo, que han recibido, que han nacido de nuevo, que ya recibieron en su corazón a Jesucristo como Señor y Salvador, que son guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Que caminan con Cristo verdaderamente. Esos son verdaderos cristianos. Pero muchos asisten a la iglesia que son nada más simpatizantes de Dios. Mucha gente no tiene una fe genuina, o muchos ni siquiera asisten a la iglesia. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo, no han nacido en Cristo. No se han arrepentido, no ha habido un metanoia. Arrepentimiento significa metanoia. Es cambiar, metanoia, arrepentimiento, más que dejar arrepentirse de algún pecado moral, por así decirlo, es un cambio de mentalidad, de mente. Es decir, la metanoia, esa palabra arrepentimiento, metanoia significa que yo voy a entender que soy pecador, que necesito a Cristo como mi Salvador, que haga lo que haga, y lo tengo que hacer porque tengo que caminar y entender lo que es la santidad y dejar el pecado, pero yo debo de entender que siempre voy a ser pecador. Bajo la ley dice, había 614, entiendo, más o menos, leyes, y por una que faltaras, eras culpable de toda la ley. O sea, nadie se salva por la ley. Nos salvamos, ¿por qué? Por la gracia. Y la gracia es entender, metanoia, que Cristo pagó por nuestros pecados, que es el único que te puede salvar. Tú no te vas a salvar por tus buenas obras, ni porque hagas medias buenas obras, porque nuestras obras son como trapos de inmundicia, dice la palabra, delante de Dios. Y nunca te vas a salvar por obras, te tienes que salvar por gracia. Y para salvarte por gracia tienes que aceptar a Cristo, caminar con Cristo, recibir el Espíritu Santo, nacer de nuevo, amén. No ser un simple simpatizante, tienes que comprometerte con la palabra de Dios, con el Evangelio de Cristo, ¿sí? Ser lleno del Espíritu Santo, nacer del Espíritu Santo, amén. Mucha gente tiene el conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, tiene el conocimiento de Dios, pero su corazón está vacío de Dios. No tienen a Dios en su corazón. Jesús mismo se lo dijo a los religiosos, ¿verdad? Ustedes de labios honran al Padre, dice, pero su corazón está lejos de Él. Y así hay mucha gente. Hay muchos ateos, no sé si sabían esto, pero hay muchos ateos que asisten a las iglesias. Una vez escuché el comentario de un incrédulo, de un ateo, que asistía a una iglesia, era parte del grupo de alabanza de la iglesia, y le gusta, pero ¿y por qué lo hacía? Porque le gustaba mucho cantar, y era parte cantaba alabanzas a Dios, y era fiel, estaba ahí, le decían a esta hora tienes que ir, ahí estaba, pero un día le preguntaron, y él dijo, no, pero pues yo soy ateo. Y si eres ateo, ¿por qué eres parte de un grupo de alabanza en la iglesia? Dice, pues porque me gusta cantar. Nada más por eso. Pero su corazón estaba lejos. A lo mejor cantaba alabanzas muy bonito, ¿verdad? Se las sabía. Hasta el diablo yo creo que se las sabe, las alabanzas al Señor. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Otro ejemplo que también he escuchado de los ateos es, por ejemplo, en el pueblo de Israel, los judíos, ellos tienen su tradición, ¿verdad? Tienen su día, guardan el sabbat, guardan el sábado, ya los judíos el viernes en la tarde ya no hacen nada, a las 6 de la tarde comienza su sabbat y tienen que guardarlo y lo guardan. Y la mayoría de ellos lo hacen, pero
muchos de ellos, si les preguntas o les han preguntado y les dices, oye, ¿y tú crees en Dios? O sea, guardas el sabbat, haces el ritual de los judíos, etcétera, pero ¿crees en Dios? Dicen, no, yo no creo en Dios. Yo esto pues lo hago por tradición, pues mi pueblo lo ha hecho durante los últimos 3,500 años. Pues yo también lo hago, pero soy ateo, no creo en Dios. Entiendo que el primer presidente de Israel, David Ben Gurión, que el 14 de mayo declaró el nacimiento del pueblo de Israel, de la nación de Israel, hace poco leí que él era un fiel ateo, no creía en Dios. No creía en Dios, el que vio renacer, el que estuvo ahí al frente del pueblo de Israel. Un milagro, un acontecimiento glorioso, una promesa que Dios había hecho de que en un día renacería esa nación. Amén. Y que la generación que viera renacer a Israel no pasaría, Jesús dijo, hasta que todo esto se cumpliera. Por eso estamos creyendo que Cristo ya viene pronto. Ya van 75 años que renació Israel y una generación son 70, 80 años. O sea que estamos en el tiempo. Hay que entender los tiempos que estamos viviendo. Mucha gente, por ejemplo, asisten a una iglesia cristiana solo para cumplir una obligación religiosa. Muchos asisten solo para tranquilizar sus conciencias, santiguarse. Y esto en todas las iglesias, de la que usted me llama, me diga, como si fueran a misa, ¿no? Pero sus corazones, sus almas, no han sido regeneradas. No hay cambio, no han permitido que Dios los convierta, que sean nuevas criaturas en Cristo, que el Señor las transforme. Otros muchos van a las iglesias, estoy hablando de la diferencia del trigo y la cizaña, para que nos demos cuenta que esto se cumple, la palabra se cumple. Muchos van a la iglesia por obligación, por compromiso con sus familiares, pero no están convencidos de su relación con Dios. Muchos hijos son obligados aún por los padres a ir a la iglesia, pero no tienen una convicción propia todavía, no han nacido de nuevo. No, son generalmente insensibles todavía a las verdades de Dios. Yo cuando acepté a Jesús hace prácticamente 40 años, jamás mis padres me llevaron a la iglesia. A lo mejor de chico, a lo mejor sí, por la religión de mi madre me llevó ahí a la religión, pero una vez que yo acepté a Cristo, o sea, nadie más me llevó. Yo tengo 40 años, amén, guiado por el Espíritu Santo, lo que quieran, pero yo jamás he faltado a la iglesia durante mis últimos 40 años. He buscado a Dios todos los días, amén, al Dios de la Biblia, fielmente, todos los domingos. Si he faltado algún domingo, bueno, pues a lo mejor por alguna excepción, ¿verdad? Pero durante 40 años, fielmente, nadie me ha llevado a la iglesia. Yo he venido por convicción propia. Por esto podemos inferir y concluir respecto al arrebatamiento que no todos los que asistan a una iglesia cristiana partirán con Jesucristo en este magno evento que está a punto, que ya pronto se va a cumplir en el mundo. Amén. ¿Sí me explico? Crece el trigo y la cizaña, crecen juntos. Entonces cada quien defínase. ¿Qué eres tú? ¿Eres trigo? ¿Eres cizaña? ¿Qué eres? Miren, la salvación es gratuita, pero tiene un costo. ¿Y cuál es el costo? Jesús dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, tienes que morir a ti mismo. El que pierda su vida la encontrará, mas el que gane su vida en este mundo, la perderá. ¿De qué te sirve ganarte todo el mundo si vas a perder tu alma? Jesús nos enseñó. Y es lo mismo con el arrebatamiento de la iglesia, tiene un precio, hay que pagar un precio. Si te quieres ir en el arrebatamiento de la iglesia, tienes que pagar un precio. Noé pagó el precio de construir el arca y estar listo para cuando el Señor le dijo, métete al arca porque ya voy a cerrar la puerta. Lot, el sobrino de Abraham,
tuvo que salir apresuradamente de Sodoma y de Gomorra porque venía un juicio y 2 ángeles habían ido por ellos. Tuvo que salir rápido de ahí porque el juicio venía y el Señor fue y lo sacó. Hay un precio, dice Mateo, vamos al libro de Mateo, al capítulo 25. Ahí está la parábola de las vírgenes sensatas e insensatas. La parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, así se llama esta historia que Jesús contó, o esta parábola. Dice Mateo 25:8, dice, y las insensatas, hablando de las vírgenes, dijeron a las prudentes, eran 5 y 5, acuérdense, denos de su aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren. Venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. ¿Quién es el esposo? Jesús. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué? Se cerró la puerta. Otra vez, la misma historia que con el arca de Noé. Se va a cerrar un día la puerta. La iglesia tiene principio y tiene fin. Un verdadero cristiano necesita todos los días ir a comprar el aceite del Espíritu, que fue el que no compraron las insensatas, porque miren, eran 10 vírgenes, tenían todas lámparas. Acuérdense, lámpara es a mis pies, o sea, una lámpara representa la palabra de Dios. Pero dice la historia, la parábola que contó Jesús, que 5 eran listas, prudentes, sensatas, y las otras 5 eran insensatas. La palabra insensata quiere decir estúpidas. En realidad eran estúpidas. Las sensatas sí compraron el aceite en su vida. El aceite, ellas sabían que el aceite solo provenía del Espíritu Santo, de su relación que tenían personal con el Espíritu Santo, con Dios, con Jesucristo. Eso hacían las vírgenes sensatas. Tenían comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Entonces sus lámparas estaban llenas de aceite y estaban prendidas. En el templo, los sacerdotes tenían que tener todo el día prendidas las lámparas, tenía que haber luz, todo el día prendidas las lámparas, y tenía que poner aceite, y jamás podía quitar el aceite, siempre tenía que haber aceite continuamente. Y el aceite del Espíritu Santo, ¿cómo se consigue? Se consigue con la relación que tengamos con Dios, con el Espíritu Santo, en nuestra vida, mientras estemos con vida. El aceite del Espíritu Santo, pues ¿cómo se consigue, verdad? Con nuestra comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, con nuestra vida de oración, con nuestra vida de santidad, ¿verdad? Luchando contra el pecado, con nuestra fidelidad al Señor, con tu servicio al Señor. Hace rato leíamos una palabra ahí en Romanos 2, ¿verdad? Que el Señor va a recompensar a todo aquel que le sirve. Con nuestras ofrendas, nuestros diezmos que demos al Señor, con el ser fiel en congregarnos domingo a domingo en una iglesia, ser parte de una iglesia, ser parte de un ministerio. ¿Sí? El Señor siempre habló a las 7 iglesias. Las iglesias son asambleas de creyentes, o sea, no hay llaneros solitarios en el reino de Dios. Somos parte de una iglesia, somos parte de un cuerpo. Tenemos que ser parte de una iglesia local. Amén. Tenemos que participar de la cena del Señor. No puedes decir tú que eres cristiano y no participas de un mandato que dio Jesús. Dice, coman esto, que este es mi cuerpo. Amén. El pan simboliza el pan. Coman, tomen el fruto de la vid, simboliza su sangre. Y dice, háganlo todas las veces que lo hagan hasta que yo regrese. O sea, eso lo tienes que hacer continuamente en la iglesia. Si no, no eres parte de la iglesia de Cristo. Entonces, entendamos también una cuestión, ¿verdad? El porcentaje de trigo y cizaña en una iglesia, o el porcentaje de verdaderos creyentes o de incrédulos en una iglesia, pues también va a variar de iglesia en iglesia. Todo depende,
pues de cómo sea la iglesia a la que asistas. Si es una iglesia avivada espiritualmente, si es una iglesia donde se te está enseñando sana doctrina, si tienes un buen liderazgo pastoral, espiritual, ¿sí? Pues si tienes eso, pues lo más seguro es que la mayor parte de la iglesia pues estará caminando en salvación, verdaderamente serán cristianos. Por otra parte, pues será menor el porcentaje de personas salvas si van a una iglesia que sea tibia, una iglesia que sea religiosa, que en lugar de enseñarte sana doctrina, te estén enseñando doctrinas erróneas, religiosas, que te estén enseñando, por ejemplo, vas a una iglesia y te enseñan el progresismo, la inclusividad en las iglesias, o que te enseñan que el ecumenismo es bueno, ¿sí? O que no tiene una iglesia no tiene vida espiritual, tiene palabra, pero no tiene vida espiritual. O sea, todo va a depender también de eso. Si en la iglesia nada más vas y te dicen, ay no, pues en esta iglesia no puedes usar, las mujeres no pueden usar aretes, si nomás están enfocados a eso, a las mujeres no pueden usar pantalones, ustedes varones tienen que circuncidarse como si estuviéramos bajo la ley, ¿sí? O sea, falsas doctrinas, o no comas carne de cerdo, ¿verdad? Todo lo de afuera, ¿verdad? Siendo que Jesús dijo que del interior del corazón, no por fuera, ¿sí? No era lo de afuera, sino lo de adentro, lo que te hacía un verdadero cristiano. En unas iglesias, guarda el sábado, porque no, el domingo, si guardas el domingo eres pecador. O sea, nada más se basan en eso, pero no te enseñan sobre el arrebatamiento de la iglesia, que estemos preparados, que ya son tiempos finales. No te enseñan una fe muerta, una palabra muerta. Hay religiones donde hay palabra muerta, no hay palabra verdadera, palabra llena de vida. Hay una fe religiosa, denominacional, carnal, animal, diabólica, dice la palabra. Es una fe no espiritual. Entonces, ya entendemos que en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Ahora ya entendemos por qué unos se van y otros se quedan. Ya nos queda claro. Entonces, ¿qué sucederá? ¿Qué vendrá al mundo un segundo, un minuto, una hora, un día o días después del arrebatamiento de la iglesia? ¿Qué podemos pensar que va a venir al mundo? ¿Qué dice la palabra de Dios a este respecto? ¿Qué dicen las Escrituras? ¿Qué tendrán que soportar aquellos que se queden en el mundo después del arrebatamiento de la iglesia? Quiero decirles que hasta la misma ONU ya habla del arrebatamiento de la iglesia. Ya salió una que para el 2024 hay una que le llaman el cisne negro. Dicen que ya están hablando de que mucha gente va a desaparecer. Están preparando al mundo. Es como esto de los extraterrestres, que están inventando que hay extraterrestres, que ya los tienen ahí todo. ¿Para qué? Para que cuando desaparezcan o desaparezcamos primeramente Dios del mundo, la iglesia de Cristo, que ahorita vamos a ver más o menos cuántos van a desaparecer, de acuerdo a la palabra de Dios, pues van a tener que dar una explicación de por qué desaparecieron. Y ya en la ONU ya están dando una explicación, o queriendo dar una explicación. ¿Cómo van a explicar de que muchos se hayan sido arrebatados, que hayan desaparecido en un abrir y cerrar de ojos del mundo? Miren, Jesús fue muy enfático al decir que en el tiempo final, previo a su regreso y posterior al arrebatamiento y previo a su segunda venida, será un tiempo de gran angustia y de dolor para la humanidad. Mateo 24, 21, eso lo vamos a leer, dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esa palabra tribulación viene del griego klipsis, que significa presión maligna. O sea, va a haber la tribulación va a ser una presión maligna, estrechez, aflicción, angustia, persecución, ser aplastado por algo muy pesado. Eso significa tribulación, ser aplastado por algo muy pesado. El mundo va a ser aplastado por algo muy pesado.
y eso pesado va a ser el gobierno del anticristo. A partir de que la iglesia sea arrebatada, en un abrir y cerrar de ojos, como aprendimos en la fiesta de lo que tiene que ver con la fiesta de las trompetas también, que desaparezcan millones de creyentes en Cristo, verdaderos creyentes, que desaparezca el trigo del mundo, amén, y la cizaña se quede, y todos aquellos que no, ni siquiera son cizañas, son incrédulos. Terminará el periodo de la dispensación de la gracia. En ese momento, cuando desaparezca la iglesia de Cristo, termina esa dispensación que duró casi 2000 años. O sea, no podemos decir que Dios no había sido paciente con el hombre. Ha sido muy paciente. Casi 2000 años ha durado la iglesia para que la iglesia se salve por gracia. ¿Y qué va a comenzar? 7 años de tribulación y gran tribulación en el mundo. El mundo, la humanidad va a entrar a un periodo terrible de 7 años. Un tiempo si se termina la gracia, pues yo le llamo a ese tiempo de 7 años un periodo de desgracia. Pero ¿qué diferencia tiene 1993 años contra 7 años? Amén. Porque acuérdense que para Dios un día son como 1000 años y mil años como un día. Dios siempre ha operado en tiempos de 2000 años, por así decirlo. Hay 2000 años desde Adán hasta Abraham, hay 2000 años, desde Abraham a Cristo hubieron 2000 años, y de Cristo de su primer venida a su segunda venida habrán 2000 años. 2 días, dice, al tercer día resucitó el Señor Jesús. Hay una profecía para el pueblo de Israel en Oseas, dice que después de 2 días el Señor los resucitará y estarán con Él y vivirán con Él y habrá gran bendición, hablando del milenio de Cristo. Pero bueno, el mundo, la humanidad, conforme a la palabra de Dios, durante 7 años, que serán los más terroríficos de su historia, desde su creación, desde el nacimiento de Adán y Eva, se habrán cumplido, bueno, que esos 7 años serán previos a que se cumplan los 6000 años de la creación del hombre, para tratar Dios con el hombre bajo pecado, porque eso fue una promesa, algo que el Señor enseñó desde el libro de Génesis capítulo 6, verso 3, dice que el Señor nada más trataría 120 años con el hombre bajo pecado, pero esos 120 años son años que son jubilares, que se cumplen cada 50 años. Entonces, si multiplicamos 120 por 50 nos da 6000 años. O sea, Dios tiene límites. Amén. Dios puso límite para tratar al hombre bajo pecado. Y Dios puso un límite para su iglesia también, que estamos a punto de terminar. Miren, todas las grandes catástrofes de la humanidad que hayan existido, por ejemplo el diluvio, Sodoma y Gomorra, cuando bajó fuego del cielo y consumió esas ciudades, el hambre de los 7 años de las vacas flacas que habla ahí en Génesis, el pueblo de Israel que después cayeron en esclavitud 430 años, el oscurantismo religioso de la Edad Media, los abusos y asesinatos religiosos escudados en la Santa Inquisición religiosa, guerras religiosas como las cruzadas, terribles pestes ocurridas en Europa en el siglo XIX, las 2 guerras mundiales del siglo XX, donde murieron casi 100 millones de personas, entre ellos murieron 6 millones de judíos. En el Holocausto fueron asesinados terriblemente. La reciente pandemia del 2020, bueno, todo eso ni junto se puede comparar a lo que vendrá al mundo posterior a que la iglesia sea arrebatada. Porque así Jesús lo dijo, serán tiempos como nunca los ha habido, ni los habrá. Bueno, todo eso que les acabo de comentar, todos esos tiempos terribles de la historia del hombre que han sucedido, bueno, serán vistos como un juego de niños a comparación de lo que se viene al mundo
posteriores al arrebatamiento de la iglesia. No son ni siquiera comparables. El mundo no será igual después del arrebatamiento de la iglesia. Algo grande viene. Y aún aquellos que no creen en Cristo, aquellos que los gobernantes del mundo, los seguidores de Lucifer, de las élites, etcétera, lo saben. Les digo, la ONU, que es manejada por este grupo de poderosos mundiales, saben que viene que va a desaparecer mucha gente. El diablo lo sabe. Satanás conoce bien la palabra de Dios. Es terrible que el diablo mismo conozca la palabra de Dios más que a veces los mismos cristianos. Por eso de veras tienes que, para ser un verdadero cristiano, tenemos que conocer la palabra de Dios. Amén. Jesús dijo, y conocerán la verdad y la verdad te hará libre. Gloria a Dios. Entonces, los principales sucesos que vendrán al mundo después del arrebatamiento y en el periodo de la tribulación será uno, el mundo será totalmente transformado, pero no para bien. No vienen tiempos buenos, vienen tiempos malos, vienen 7 años de vacas flacas. Hagan de cuenta que desde Cristo hasta ahora fueron las vacas gordas en el mundo, a pesar de lo que haya pasado, pero los 7 últimos años, desde el arrebatamiento de la iglesia de Cristo hasta el regreso de Cristo después de los 7 años de la tribulación, porque así está establecida la segunda venida de Cristo, entonces vendrán tiempos terribles, 21 juicios, dice la palabra ahí en el libro de Apocalipsis, que caerán sobre el mundo. Serán tiempos de engaño, de dolor, de angustia, de hambre, de pestes, de terremotos, de persecución, de muerte. Más dice la palabra, el profeta Zacarías escribió que 2/3 partes de la población morirán en ese tiempo. Vamos a leerlo. Está en Zacarías 13:8. Dice así la palabra: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella, y meteré al fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Esto habla del pueblo de Israel cuando acepten a Jesús como su Señor y Salvador. Imagínense, nada más para hacer cuentas tantito, si vivimos en el mundo ya actualmente 8,000 millones de personas, si mueren las 2/3 partes en el tiempo de la tribulación, ¿saben cuánta gente va a morir los próximos 7 años después del arrebatamiento de la iglesia? Sin tomar en cuenta a los que se vayan, estamos hablando de 5,000 millones de personas, van a morir en un periodo de 7 años. Haciendo cuentas es como decir que el ritmo de mortandad en el mundo va a incrementarse 20 veces más de lo que es actualmente. Si actualmente en el mundo mueren al año 55 millones, pues en ese tiempo estás hablando, en cada año, si lo hacemos en un promedio, estás hablando de 1,000 millones de personas que morirán en ese tiempo. 2, la maldad humana, demoníaca, va a crecer como nunca antes en ese tiempo. El amor de muchos, Jesús dijo, se enfriará, si no es que totalmente va a desaparecer. La ira de Dios será derramada, como dijimos, al mundo debido al gobierno de la bestia, del anticristo, del falso profeta, de la religión satánica que va a surgir en el mundo. 3, muchos de los que se queden al saber lo que pasó se arrancarán los cabellos quejándose. Algunos hasta se van a suicidar. ¿Por qué? Algunos dirán, ¿por qué no creí y rechacé tantas veces que me predicaron el Evangelio de Cristo y no me importó? Tantas veces que me hablaron de la salvación. ¿Por qué hice a un lado todas las advertencias que recibí? Muchos van a decir, no las creí. ¿Por qué estuve congregándome en una iglesia apóstata, donde solo me hablaron de religión, me predicaron de la teología de la prosperidad? Nunca me prepararon para el arrebatamiento.
No le creía a los pastores todo lo que enseñaban acerca de la venida de Cristo, del arrebatamiento de la iglesia. Miren, está escrito, los yernos de Lot tuvieron oportunidad de salvarse en el último momento, previo al juicio que iba a caer sobre Sodoma y Gomorra, pero no creyeron, se burlaron, fueron indiferentes. No les importó que el Señor haya enviado 2 ángeles a librarlos. Es más, vamos a leerlo, Génesis 19, 13, 14. Vamos a ver qué les pasó a los yernos de Lot. Ellos prefirieron seguir dormidos, acostados. ¿Y qué pasó? Que les cayó el fuego del cielo. Fueron consumidos con las 2 ciudades. Solamente 4 salieron, bueno, 3 se salvaron porque la mujer de Lot volteó para atrás y se convirtió en una estatua de sal. Nada más salieron Lot y sus 2 hijas. Génesis 19, 13, 14 dice así: porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, o sea, ya estaban comprometidos, y les dijo: levántense, salgan de aquí, de este lugar, porque Jehová, Dios, va a destruir esta ciudad. Mas les pareció a sus yernos como que él se burlaba. Ellos estaban pensando que Lot se estaba burlando de ellos. Y así el mundo incrédulo sin Cristo van a buscar muchas explicaciones a lo sucedido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me quedé, verdad? ¿Por qué no hice caso a lo que me estaban enseñando? El mundo dará muchas explicaciones. Ya hasta la inteligencia artificial ya da explicaciones. Claro está que la inteligencia artificial está amañada, está preparada para no hablar de la palabra de Dios, de Cristo, para no dar un punto, para no dar una explicación verdadera de lo que es la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, para que la gente no acepte el Evangelio de Cristo. Dice la palabra, otro punto importante es que Dios en ese tiempo va a enviar al mundo un espíritu de engaño, para que los que se queden crean a la mentira, debido a que rechazaron, pisotearon, se burlaron de Jesús, denostaron, no creyeron en la salvación que era en Cristo Jesús durante el periodo de la gracia. Segunda Tesalonicenses 2, 11 y 12. Esto es para aquellos que dicen que ay, Dios es tan bueno que no, Dios es muy bueno, Él no va a mandar a nadie al infierno. Sí, efectivamente Dios no manda al infierno a nadie. La gente se va solita por sus propias decisiones, por sus propias malas decisiones. Dice 2 Tesalonicenses 2, 11, 12. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Quién va a enviar un poder engañoso al mundo? ¿El diablo? Dice la palabra, Dios mismo. ¿Por qué? Porque tuvieron la oportunidad de aceptar a Cristo y no lo aceptaron en el tiempo aceptable por Dios. ¿Qué porcentaje de la población, nos podemos preguntar, qué porcentaje de la población se va a ir con Cristo? ¿Un 5, un 10, un 15, un 20, un 25%? Pues no lo sabemos. Podríamos inferirlo tal vez por medio de la palabra de Dios. Si hay 2.400, dicen las estadísticas que hay 2.400 millones de cristianos en el mundo. Pero acuérdense, crece el trigo y la cizaña juntos, ¿no? De esos 2.400, pues quién sabe cuántos sean cristianos, verdaderamente. Si tomáramos el 50% de esos 2.400 millones que Jesús habló ahí en la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, que 5 se salvaron y 5 se perdieron, se quedaron, no se fueron con Cristo en la fiesta, para la fiesta de bodas, entonces estaríamos hablando que 1.200 millones se salvan, o sea, un 15% de la población de la tierra apenas se salvaría. Ese es en la mejor de los casos. Si tomamos como porcentaje solo un 10%
tomando en consideración que Jesús sanó solamente a uno de 10 leprosos y solo uno regresó agradecido con Cristo. O sea, 1 de cada 10 personas se va con Cristo. Pues, si somos 8,000 millones, 800 millones son los que partirán con el Señor en el arrebatamiento. Esa es otra estadística que podemos tomar. La tercera es si tomamos en cuenta la parábola del sembrador, donde dice la palabra que 1/4 parte son los que dan fruto en el reino de Dios, al 30, al 60 y al 100%, entonces estaremos hablando de que un 25% son 600 millones que escucharán la trompeta y partirán en el arrebatamiento de la iglesia para encontrarse a Jesús, con Jesús en las nubes. Y eso solo representa un 7.5% de la población mundial. Miren, ya sean 1,200, 800 o 600, es que muy pocos realmente se salvarán, se irán con Cristo. Y Jesús mismo lo dijo, lo enseñó. Muchas veces enseñó la parábola, la enseñanza de Noé, solo 8 se salvaron. 3 con Lot, solamente 8 adquirieron, en el caso de Noé, solamente 8 adquirieron el boleto para subirse al arca y todo el mundo se quedó afuera. ¿Sí? Solo 3 en el caso de Lot se salvaron. A pregunta expresa de sus discípulos acerca de si son pocos los que se salvan, Jesús mismo le respondió en Mateo 7, 13, 14. Ya estamos casi terminando. Es la mentira de los predicadores, ¿verdad? Ya casi estamos terminando. Fíjense lo que dice Mateo 7, 13, 14. Para los que dicen que todo el mundo se va a salvar, Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, ¿y cuántos? Pocos son los que la hallan. ¿Sí? Pocos. Y así Jesús siempre habló, y la palabra de Dios siempre ha hablado de que pocos son los que se salvan, y la mayoría son quienes se pierden. Entonces cada quien haga sus cuentas. ¿Tú eres de los muchos que se pierden o tú eres de los pocos que se van a salvar? Miren, para concluir, en conjunto con otro pastor, elaboramos un manual de supervivencia de 10 puntos para los que se quedan, para todos aquellos que no participen en el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Primero es: no te dejes marcar. Si te quedas después del arrebatamiento en el mundo, entiéndelo. Serán 7 años que el mundo serán los peores en el tiempo de este mundo que ha vivido el mundo. Los peores 7 años desde la creación del mundo serán los más difíciles. Entonces el primer consejo es: no te dejes marcar. Bajo ninguna razón. No permitas que te marquen, que te sellen, que te impongan, que te implanten, que te introduzcan, que te inyecten, como sea el sello o la marca de la bestia, el 666 famoso de la Trinidad diabólica. Porque si lo permites, dice la palabra, que beberás el vino de la ira de Dios. Amén. Tu nombre será borrado del libro de la vida. Sufrirás la condenación eterna. Eso está escrito, no lo vamos a leer ahorita, pero léelo después en tu casa. Apocalipsis 14, 9 al 11. 2. Considera que la maldad se va a incrementar exponencialmente sin la presencia de la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo no va a ser derramado como fue durante los últimos casi 2000 años, durante la dispensación de la gracia. Será predicado el evangelio del reino por 144,000 judíos. Será el tiempo de salvación del pueblo de Israel nuevamente. Amén. Pero bueno, sí tendrás la oportunidad de salvarte siempre y cuando no aceptes y sigas y aceptes y adores a Satanás. Segunda Tesalonicenses 2, 7 y 8, para que lo lean después. 3. Van a aparecer muchos falsos mesías, falsos cristos,
que te van a engañar, te van a querer hacer meter en una religión mundial que le llaman ya desde ahora Comunidad de Fe Global, liderada desde Roma, y que será utilizada finalmente para adorar al anticristo, al falso profeta, al mismo Satanás. No los aceptes, recházalos. Apocalipsis 13, 11 y 12. 4. Prepárate porque no vas a poder comprar ni vender en el sistema de la bestia a menos que la aceptes, que aceptes la marca de la bestia. Esos son consejos para los que se quedan. Y dejes introducirte ya sea un chip en tu frente o en tu mano derecha, porque si lo aceptas, pues sí vas a poder comprar y vender durante los siguientes máximo 7 años, por un breve tiempo, pero el costo será tu condenación eterna, te vas a perder por la eternidad. Apocalipsis 13, 17, 18. 5. Si no permites que te implanten la marca de la bestia, tendrás que tendrás que aprender a comprar y vender clandestinamente. Seguramente pasarás hambre tú y tu familia. Tendrás que huir de las ciudades y esconderte en el campo, en los montes, pero al final habrá valido la pena tu esfuerzo. Mateo 24, 15, 18, para que lo lean después. 6, estamos terminando. Tus peores enemigos serán los de tu propia casa, tus parientes, familiares, hermanos, tíos, primos, hasta tus propios padres podrán hasta traicionarte, ya que cada uno va a pelear por su propia vida, por lo que se traicionarán unos a otros por obtener propia seguridad. Eso está escrito en Mateo 24, versículo 10. 7. Si no te quieres perder por la eternidad, recibir la vida eterna y reinar con Cristo durante el siguiente milenio que va a estar Cristo gobernando en el mundo, deberás estar dispuesto a morir, a dar tu vida, poner tu fe en Jesús y aún permitir hasta que te corten la cabeza. Eso está escrito en Apocalipsis 24 y Apocalipsis 7, 14, 17. El 8º consejo es: no obedezcas al sistema de puntaje de la bestia, pase lo que pase. Mejor que salgas reprobado para el diablo, pero aprobado para Dios. Ya continuamente en ese tiempo te van a estar evaluando y te van a premiar o te van a castigar si te portas bien o te portas mal. Si eres obediente al gobierno del anticristo, al gobierno de la bestia, o eres desobediente. Habrá un sistema de puntuación del anticristo. Este sistema ya está siendo probado y utilizado actualmente en el país de China. Daniel 11, 39. Léanlo. El 9º consejo para los que se queden después del arrebatamiento es: deberás aprender a enfrentar y pelear con una multitud de demonios que caerán y habitarán sobre la tierra en ese tiempo, ya que muchos de ellos serán liberados también, saldrán de sus prisiones, del foso del abismo, como está escrito en la palabra de Dios. ¿Y eso dónde lo puedes encontrar? Bueno, lee Apocalipsis 12, 9, 12 y Apocalipsis 9, 2, 3. Y el último consejo es que a pesar de la pesadilla que estarás viviendo en ese tiempo, durante esos 7 años de tribulación del gobierno del anticristo, yo te recomiendo, en ese tiempo pon de todas maneras tu fe en Jesús. Todavía tendrás oportunidad de salvarte, siempre y cuando no te dejes sellar con la marca de la bestia y no adores ni a la bestia ni a su imagen. Mateo 24, 12, 13. Jesús dijo: serán días de dolor y sufrimiento extremos, que aún muchos desearán quitarse la vida, morir, suicidarse, pero no podrán. Dice Apocalipsis 9, 6, está escrito: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Tan grave será ese tiempo de tribulación que viene al mundo, que muchos querrán suicidarse, pero dice que ni siquiera la muerte los va a aceptar en ese tiempo. Gloria a Dios.
Vamos a dejarle hasta ahí. Son 10 consejos, pero esos 10 consejos todavía estás a tiempo de no tenerlos que vivir si aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador el día de hoy. Todavía estamos a tiempo, pero ¿qué pasa? Que la puerta ya se está cerrando, ya se cierra como se cerró la puerta del arca, ya se está cerrando la puerta del tiempo de la gracia, está ya por cerrarse. ¿Cuándo se va a cerrar? Cuando desaparezca la iglesia en el arrebatamiento, en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Entonces acepta a Cristo hoy, busca a Dios hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Nadie tenemos comprada la vida nos puede venir a pedir cuentas, ¿verdad? Dios nos puede pedir cuentas en cualquier momento, pero una vez que venga el arrebatamiento, entonces tendrás que aplicar, si quieres salvarte en esos 7 años, estos 10 consejos que acabamos de dar. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias Señor que nos estás advirtiendo, así como le advertiste a los que vivían en el tiempo de Noé, a los que vivían en el tiempo de Lot, a los que estamos viviendo en este tiempo, nos estás advirtiendo que tú vienes pronto, que vienen tiempos de juicio al mundo y que es el tiempo de aceptarte, Señor, como Salvador, como Señor y Salvador, aceptar tu señorío, aceptar tu sacrificio que hiciste por nosotros al haber muerto en la cruz del Calvario en nuestro lugar, pero esa decisión la tenemos que hacer en vida. Hoy es el día de salvación, Señor. Gracias, queremos aceptarte como Señor y Salvador, queremos irnos en esta promesa que tú tienes para tu iglesia, queremos ser arrebatados, arpazo, como dice tu palabra. Gracias, Señor, queremos oír esa trompeta que pronto sonará en el mundo, Señor, y después de esa trompeta, Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado, Señor, los que estemos con vida, Señor, seremos arrebatados para encontrarnos contigo en las nubes, y ahí estaremos contigo siempre, Señor, y iremos a otra fiesta, Señor, a las bodas del Cordero. No queremos el tiempo de la tribulación, queremos ir a las bodas del Cordero. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Sí, ven, Señor Jesús. El Espíritu Santo y tu iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Amén.